Cristo. Dios le bendiga grandemente en esta noche. ¿Cómo se encuentra? Cada vez que adoramos a Dios, nuestra vida no va cambiando, y Dios nos permite, en medio de las alabanzas, nos permite acercarnos a Él y poder tener un corazón que verdaderamente nos hace ser más entendidos, y muchas veces uno viene con una semana muy complicada de cosas que nos suceden, cargada muchas veces de situaciones que no son las mejores, y cuando llegamos a la iglesia podemos encontrarnos con este Dios que nos quita cargas y podemos dejar nuestras cargas en Él. Sí, en esta noche ya quisiera compartir el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Hay una historia, versículo 8 creo que está ahí, rodeado se llama el título de este día. Y en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8, dice estas palabras y leemos en el nombre del Señor Jesús. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pase por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en la cámara más secreta. Y él le dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí, que está él en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y de aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová otra vez y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Jehová abrió los ojos y miraron y se hallaron en el medio de Samaria. Entonces el rey de Israel, que los hubo visto, le dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Él respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se le preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Amén. Esta es una historia muy, muy particular porque muestra un poco cómo en medio de las dificultades, Dios se manifiesta de una manera muchas veces muy diferente a lo que nosotros creemos y pensamos. Este hombre, Eliseo, si bien era un hombre de Dios, ni él, ni Elías, ni ninguno de los que nosotros vemos aquí, eran personas sumamente extraordinarias, que nosotros podemos decir eran con instintos distintos a los nuestros, sino justamente que tenían las mismas pasiones, los mismos inconvenientes, las mismas cosas que nosotros vivimos de una manera particular. Entonces, cuando nos muestra esta historia, nos muestra de que estaban los sirios y Israel, los sirios y Israel. Y los sirios querían atacar a Israel. Lo que sucedía es que en Israel estaba Eliseo, y Eliseo le decía al rey, mira, no vayas por tal lugar porque van a venir los sirios por ahí. Entonces Israel tenía guardada esa zona. Venían los sirios y se encontraban con que estaban los israelitas y no lo podían atacar. Fueron por otro lado a atacarlos en otro lugar y se encontraron con que también se encontraba el rey de Israel ahí, con todo su ejército guardando la ciudad. Dijeron, algo está pasando aquí, algo está sucediendo que yo no entiendo. Y mandó el rey de Siria a buscar a todos sus aliados, a todas las personas
a todos los capitanes, a todos los que tenía él con él, y los juntó. Cerró la puerta, cierra la puerta. Y cuando el rey, hermano, cerraba la puerta, y les habló, dicen, díganme, ¿quién de ustedes de verdad está trabajando para el rey de Israel? Porque yo lo quiero conquistar, y en cada paso que doy, él se adelanta y no lo puedo atacar. ¿Quién de ustedes está trabajando para él? Dijo el rey de Siria. Y uno de los que estaba ahí, dice, uno de los siervos le dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, ¿sí? El cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en la cámara más secreta. O sea, por más que tú digas, dice, en los lugares más inhóspitos, el profeta va y le habla al rey de Israel y le dice que nosotros vamos a ir por tal o cual lugar. Y entonces tenemos problemas. Algo está pasando. Eso es lo que está pasando. Entonces dice que este hombre le dijo, mirad, envía espías para saber en dónde estaban. ¿Sí? Y la Biblia habla de que estaban en Dotán. Quédese con esa ciudad. Yo después le voy a hablar algo más de esa ciudad. Entonces, cuando se enteró dónde estaba este hombre, en una ciudad, en un valle en Dotán, que tenía como dos pozos de agua y era como un valle, pero que tenía una ciudad. Este hombre, Eliseo, se acostó a dormir esa noche. Ellos tenían en general un criado que estaban con ellos, un siervo que trabajaba con ellos. Y el enemigo sitió toda la ciudad. Dice que se encontraron, cuando se enteraron dónde estaba este hombre, que les declaraba las cosas, fueron y le sitiaron toda la ciudad. Escuche. Dice, entonces envió el rey allá, versículo 14, gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿Sí? Estos datos que da aquí no son datos cualquiera, si bien los relatos que habla la Biblia son relatos interesantes, que nos muestran algunas cosas. Primero nos habla de que no lo hicieron de día. El enemigo nunca trabaja de día. Siempre trabaja en oscuridad. Siempre trabaja de noche. Siempre trabaja oculto. En las cosas que uno no... tratando de engañar, tratando de ser una persona engañosa ante las cosas que nosotros vemos. ¿Sí? Y por otro lado, permanentemente intenta sitiarnos el lugar en donde nosotros nos encontramos. Entonces, cuando este siervo se levanta en la mañana, y no sé cómo hace usted en la mañana cuando se levanta de la cama, pero algunos extiende sus manos hasta allá y se extiende, y este hombre salió afuera un poquito antes, se levantó de Eliseo para preparar ahí algo en el fuego que tenían para esperar cuando se levante el siervo, y cuando salió afuera, en el lugar en donde estabas, en el patio ese interno que tenían, ve así, y se encontró sitiada la ciudad con un ejército de a caballos, de a carros. Y miró para allá y miró para allá y estaba sitiado. Y miró para allá y vio que estaba sitiada absolutamente toda la ciudad. Entonces entró en temor, entró en miedo, que es lo que en general las personas hacen. Y se fue a buscar al siervo. La pregunta mía es si este siervo Eliseo sabía todas las cosas que el ejército de los sirios hacía, también sabía que iban a sitiar la ciudad. Sin embargo, aquí no cuenta que él no durmió a la noche, sino cuenta que descansó, que durmieron tranquilamente. Y es difícil a veces dormir con el enemigo cerca, con las situaciones cerca, con las cosas más cerca de nosotros, que no quisiéramos que eso suceda. Y más tremendamente cuando estamos rodeados de problemas y de cosas. Y en la vida, hermanos, nos va a pasar que hay momentos, no todos, porque no todo en la vida es sufrimiento, ni todo es así, porque es algo real. Pero hay momentos en la vida en que vamos a estar rodeados por allá con problemas. Rodeados por allá con problemas. Usted va a mirar a la derecha y va a encontrar problemas y va a decir, me duele acá, estoy enfermo, no tengo plata en el bolsillo, me siento mal emocionalmente, se me está cayendo el pelo, estoy así, engordo, o sea, tiene un montón de dificultades y de cosas con las cuales encarar la vida. Él dice, tengo un montón de problemas para enfrentar. Y es difícil, y esa situación no es linda porque uno se encuentra rodeado de situaciones que no son las más agradables. Y este hombre reacciona de la única manera que podía reaccionar alguien. Tuvo temor, tuvo miedo, tuvo tanto temor que fue y lo despertó. Dice, Eliseo, ¿qué haremos? Fíjese sus palabras. ¿Qué haremos?
Dice ahí, Señor mío, nos rodearon. Estamos rodeados. Y la escena que viene, hermanos, es para mí la escena clave de esto que pasó acá. Eliseo se despierta y lo primero que le dice son las mismas palabras que utiliza muchas veces Jesús cuando le habla a personas que están turbadas, que están pasando por una necesidad tremenda. Mire, hasta el momento en el que este hombre le dice a su siervo, no tengas miedo, todavía estaba rodeado de situaciones. ¿Cómo uno va a no tener miedo cuando vive rodeado de problemas, cuando vive rodeado de cosas, cuando vive viendo todo lo que nos está pasando? Es difícil estar en paz cuando la situación no es la adecuada para estar en paz. Nosotros queremos estar en paz cuando todo esté en paz. Pero la paz viene con esa imagen de ese pichoncito en el hueco de una roca, con un montón de tormenta en algún lugar y él ahí, sometido ahí abajo, guardado por algo. No esas imágenes que nosotros podemos ver de algunos viajes que son hermosos, que hay un mar hermoso, el sol está resplandeciente y hay 2 o 3 palmeras, porque siempre hay, no sé por qué, hay 2 o 3 palmeras, que una está media torcida, así, no sé por qué. Pero son las mismas imágenes, digo yo, se las roban a alguien. Y son imágenes hermosas de una paz tremenda, o un lago que usted puede ver algo hermoso, el viento no sopla, nada sucede ahí. Y sin embargo aquí este hombre le dice, no tengas temor, ¿sí? Dice, no tengas miedo. Ahora, el decir no tengas miedo no sería nada si no le dice el por qué. Él le dice por qué no debe tener miedo. Dice, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Oh siervo mío, no tengas temor. ¿Pero cómo? Pero no tengas miedo, no tengas miedo. Yo voy a mostrar algo, mira, voy a hacer algo. Y dice que la Biblia habla, por eso es tan importante, hermanos, entender primeramente que hay 2 o 3 cosas que nos marcan esta palabra. Primero, cuando usted, esta historia marca al principio que había cosas que el enemigo hacía y que Dios de alguna manera cubría al pueblo de Israel. Y cuando usted viene a las clases de nacer, a las clases de crecer, viene a los grupos, viene a la iglesia, viene, canta con nosotros, escucha la palabra, lo que está permitiendo es que Dios le esté mostrando cosas, que que haya prevención de parte de Dios, que le diga, mira, por este lado no vayas, ve por este lugar. Encuentra sabiduría, que adquiere solamente conocimiento, pero no va a servir para mucho, pero si el conocimiento lo llevamos a la práctica, ¿sí? Dios nos habla sobre un cuidado, hay una protección de parte de Dios. Cuando nosotros aprendemos cómo manejarnos en la vida, que muchas veces nos es muy difícil, y nos pasa eso. Entonces debemos nosotros por todos los medios tratar de estar presente, de escuchar, de aprender, de ser aprendices, porque Dios ahí nos enseña en que nos alerta, ¿sí? Y nos da el cuidado de lo que va a pasar y donde el enemigo quiere arruinar nuestra vida, porque la Biblia nos dice que el enemigo vino para destruirnos, vino para matarnos, vino para robarnos, para transformar todo lo bueno que hay en medio de nuestras vidas. Él vino para transgredir eso y para que todo eso no se mantenga en pie, sino para tratar de hacerte daño. Y lo primero que hace es que uno tenga miedo y temor ante las situaciones que aparecen. Entonces quizás uno pasa por situaciones diversas en las que ve que está rodeado de problemas. No hay uno solo. Pero si es uno solo, usted escapa para allá. ¿Vio? Que uno siempre trata de huir. Pero en este caso, si hay muchos problemas, uno tiene que enfrentarse sí o sí. Y cuando pasó eso, este hombre Eliseo le habla de una manera particular y le dice, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros. Y hace algo, mire, tremendo, dice. Y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. O sea, Eliseo no pide el ver, escúcheme bien, pide que se abran los ojos del siervo. Él ya estaba viendo. No necesitaba que Dios le muestre. Él sabía que Dios lo estaba protegiendo. Él no necesitaba ver. No necesitaba tener amplitud de lo que estaba pasando. El siervo puede ver en ese momento y ve, fíjese lo que pasa. Te ruego para que sus ojos, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y aquí
el monte estaba lleno, dice, de gente, ¿sí? De gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de todo Eliseo. Eliseo no necesitó ver, pero el siervo sí. ¿A qué grupo pertenece? ¿A los que necesitan ver o a aquellos que no necesitan ver? Pero que saben que Dios les está protegiendo. Que a pesar de lo que las cosas puedan pasar, Dios te protege. No lo puedes ver, no te das cuenta de lo que está pasando, pero confías en la palabra de que Él iba a estar, de que Él iba a estar presente. Dios prometió nunca dejarnos, nunca desampararnos, que siempre iba a estar a nuestro lado, que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejara, Él iba a estar con nosotros. O sea, que Dios promete protección. Este Eliseo sabía que Dios le protegía. Escuchó, tal vez, que venían a sitiar la ciudad, no le importó, porque Dios era el que lo estaba protegiendo. Dios era el que lo guardaba. Cuando este hombre vino corriendo en la mañana, él sabía lo que estaba pasando, pero este hombre no lo veía. Hay personas que necesitan ver. Si no ven, no creen. Pero bienaventurados son los que no vieron y creyeron, dice la palabra de Dios. Pero esta historia, por eso le decía al principio, de que este Dotán, este lugar en donde sucedió esto, tiempo atrás, bastante tiempo atrás, hubo el hijo más pequeño de Jacob en ese momento de Israel, José. En ese mismo lugar, ahí en Dotán, es cuando lo venden como esclavo y se lo llevan para Egipto. ¿Se acuerda de esa historia? Si no la conoce, es bastante extensa, pero yo le voy a resumir un poquito. Este hombre José tenía varios hermanos, los cuales por envidia, por situaciones diversas, le dice, bueno, pero son mis amigos, mis hermanos, mi propia sangre. Y uno dice, bueno, eso no debería suceder tan así, sin embargo, sucede así. Su misma sangre tuvo envidia de él y lo vendió ahí en ese mismo lugar. Y a este José no lo estaba guardando Dios. Porque uno dice muchas veces, pero pastor, dice yo le creo que eso es real. Ahora a mí me suceden cosas. A este José, en el mismo lugar en donde Dios protege a Eliseo tiempo después, pareciera ser que a él no lo protege. Lo meten dentro de un pozo, lo sacan, lo venden, lo llevan, lo meten en la cárcel, todas cosas injustas. Ninguna justa, todas cosas en contra de lo que él verdaderamente... Primero no vemos queja en José. Cosa rara, porque nosotros nos quejamos todos los días. Pero José no se quejaba. José era una persona que aceptaba aquello que estaba viniendo porque sabía, y la Biblia dice, y Dios estaba con José. O sea, Dios estaba con José, pero a José le estaban pasando cosas tremendas. No estaba viviendo en una situación de confort, tranquilo ahí en Egipto, no. Vivía mal, vivió encerrado, vivió preso, vivió en situaciones difíciles. O sea, cómo Dios protegió por un lado a Eliseo y a su criado y a la ciudad, y por otro lado no protegió a José. Pero cuando vemos en el capítulo 50 del libro de Génesis, que va contando la historia desde el capítulo 37 en adelante, cuenta toda la historia esta de José, vemos que José casi terminando, porque no lo vemos, y eso es lo interesante de muchas historias, que el final es bueno, que el final tiene un buen desenlace. Qué tremendo que sea al revés en nuestra vida, que tengamos un buen comienzo, pero que tengamos un mal final. Entonces nosotros necesitamos llegar a destino. Y cuando llegamos a destino, que Dios haya cumplido el propósito con nuestras vidas. Cuando llega el capítulo 50 del libro de Génesis, y José se encuentra con sus hermanos habían huido del lugar en donde estaban, porque vino hambre. Vino un hambre tan grande que ellos salieron en busca de comida. Y el pueblo más cercano, digamos, o que tenía tal vez alimento, que tal vez los mataban o los esclavizaban, eran los egipcios. Y fueron hacia ahí, los hermanos de José, sin saber que José ahí había sufrido muchísimo. Pero fuera de todo ese sufrimiento, Dios lo pone en un lugar en alto, en un lugar tremendo. Él después de Faraón era la persona que más poder tenía. Y los ve entrar José y pregunta a él, ustedes no tienen familia, él no se había dado a conocer, estaba vestido como egipcio, pero en un momento pregunta, ¿su padre vive? Para saber. Años hacía que no lo veía. Vive el más joven de sus hermanos porque lo habían dejado con el padre allá.
Viven, sí. Dice, y en un momento José, estando la puerta cerrada, se saca la identidad del egipcio y se muestra y les dice, yo soy José, su hermano. Y cuando escuchan estas palabras los hermanos que lo habían vendido, los hermanos que por envidia habían estado con él y lo habían dejado de lado y lo creían muerto ya y tal vez no supieron nada de su vida, tuvieron miedo, tuvieron temor. Y este José hace algo extraordinario, dice, no tengan miedo, ustedes pensaron hacer mal, pero Dios transformó eso en algo bueno. O sea que a veces en la vida no vas a ver los carros, no vas a ver la protección, no va a parecer que Dios está contigo, sino va a parecer más que las situaciones avanzan y avanzan contra ti y no sabes qué hacer, avanza la enfermedad, avanza los problemas económicos, avanza el corazón, tenemos problemas emocionales, vivimos muchas veces afuera, vivimos adentro, vivimos afuera, vivimos adentro, tenemos un montón de doble ánimo, por allá seguimos adelante, por allá no, tenemos miedo, tenemos cosas y los problemas aumentan y eso no sé si a usted le pasó, pero y aumentan las cosas y por allá algo bueno pasa y de repente otra vez caemos y decimos, pero ¿cómo? Dios no me protege, esta historia no es real la del Eliseo. Es que hay momentos, hermanos, en el que, así como a José le sucedió, quizás nosotros no sabemos cuál es el camino que nosotros tenemos que tomar, porque cada uno de nosotros tiene un propósito diferente en la vida, y quizás como José, pasemos por situaciones injustas, pasemos por dolor, pasemos por cárcel en la que no sepamos el porqué de algunas cosas. No hay nada más tremendo para el ser humano que no saber el porqué. Porque usted todo lo que hace mal sabe por qué le va así. Pero todo lo que no sabe, dice, ¿y ahora por qué será? ¿Por qué será? Porque uno en la vida del otro sabe, ¿esto le pasa? ¿Le pasa? ¿Vos sabías? No, ahora te cuento por qué le pasa lo que le está pasando. Pero en lo de uno muchas veces nos cuesta a nosotros poder saber qué es lo que nos pasa. No nos gusta no saber. Y muchas veces no vas a saber. ¿Eres de los que necesitan ver o de los que no necesitan nada? Este hombre, Eliseo, no le pide a Dios el ver. Él sabía que Dios le estaba guardando. Él sabía que Dios iba a permitir en su voluntad lo que quisiera. Pero él sabía que Dios le guardaba aún en medio de lo complicado. Y es más, mire, y dice aquí, porque esto es interesante, luego de que los sirios descendieron a él, o sea, que el ver que Dios te está protegiendo no hizo que el enemigo no avanzara, el enemigo avanzó. ¿Me escuchó? Los problemas que hicieron avanzaron hacia él. Entonces, ¿qué dice que hace 2 veces Eliseo? Primero ora para que su siervo pueda ver. Dice, no tengas temor. Dice, más son los que están con nosotros. No tengas miedo, Señor. Ábrele los ojos para que pueda ver. Abre los ojos. Cuando éste abre los ojos y ve el ejército, el otro enemigo comienza a venirse encima. Entonces Eliseo ora una vez más y dice estas palabras: te ruego que los hieras con ceguera. Y lo llevó desde ahí, desde Dotán, hasta Samaria, que era donde estaba el rey de Israel. El rey de Israel era este rey, que el otro lo querían buscar y no podía. Entonces todos los soldados de ahí, ciegos, fueron llevados durante 18 kilómetros, porque esa es la distancia que hay de un lugar a otro. Entonces caminaron como 3-4 horas, ciegos. Dice, yo los voy a llevar, dice con el hombre, vengan por acá, pasen por acá, caminen, agárrense de las manos, tranquilo, y vengan conmigo. Y lo llevó y lo puso en el medio, escuche, en el medio del ejército de Israel. El ejército de Israel estaba así cuando lo vio el ejército que llegó de los sirios. Y entonces el rey de Israel primero hace algo interesante. Le pregunta al profeta, ¿qué haré? ¿Los mataré? Era un amigo el rey de Israel, ¿no? Los mataré. Y él hace algo, hermanos, tremendo. Dicen, y le dice, versículo 22, él respondió, no los mates. Pon delante de ellos comida, pon agua y mándalos de vuelta a su casa, a su hogar. No hicieron una comida, hicieron un gran banquete, les dieron de comer y se fueron.
Y en esta historia, hermano, que yo no se lo quisiera decir, pero se lo voy a decir igual. Son más de las 8, ya se los puedo decir. Hay una misericordia de parte de Dios aquí, ante la situación. ¿Qué hace usted con el enemigo? Pisa. No, ¿qué tiene usted contra las personas que no, sean quien sean, son parientes, amigos, algo son nuestros, por algo nos hirieron? Le dice, pero se merece. Él me quería matar, quería apropiarse de todo lo mío. Y sin embargo, Dios acá muestra. El profeta le dice, mira, no hagas tal cosa. Dales de comer. No, dice ¿cómo? Agua, no, que se mueran de sed. Que no coman nada, no hagan gran banquete. Dales de comer y mándalos de vuelta, le dijo Eliseo. Mostrando, hermanos, un poco, y la Biblia nos habla a nosotros de que nosotros no paguemos mal por mal en lo que vemos, en lo que vivimos, en lo que nos pasa. A usted le pasa, y sí, a usted le pasa y usted hiere también. ¿No se da cuenta o a veces sí se da cuenta? A veces sí se da cuenta que hizo. Sí se da cuenta que hizo mal. Porque claro que nos damos cuenta. ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta? Sí que sabemos. Después no sabemos cómo volver atrás a veces con las palabras, porque uno habla más rápido de lo que nuestra mente a veces piensa. Entonces no sucede eso, que nosotros también somos parte de aquellos que hieren. Pero qué bueno que Dios nos diga que Dios cada día tiene misericordia contigo y conmigo para perdonarnos por las cosas que nosotros hacemos mal. ¿Cuánto más nosotros debemos hacer lo mismo por el otro, por el que está al lado nuestro? Pero una vez más te pregunto, ¿eres de los que necesitan ver o eres de los que creen y saben? Y así como José vivió tiempos difíciles, tiempos complicados, pero con un propósito. La Biblia relata no dicho de José. El que viene relatando la historia de José dice, y Dios estaba con José y lo bendecía pero estaba preso, pero lo bendecía Dios. Dios estaba con él, o sea que Dios siempre está, muy a pesar de que a veces no le vemos, de que a veces no está cerca de nosotros, pareciera que está lejano de nosotros, que está despreocupado de nosotros, que está durmiendo en la barca, que no se preocupa. Y lo despierta Pedro y le dice, Señor, no tienes cuidado de nosotros, no ves que la barca, yo no sé cómo hacía Jesús para dormir, pero dormía aún en medio de los problemas, aún en medio de las cosas, o sea que lo que azotaba a los apóstoles, a ti y a mí, a Dios no le importaba. Dice, ¿cómo no le importaba? Seguía en estado, estaba dormido, estaba cansado. Señor, dijeron, dice, yo lo escucho, está dormido. Y lo movían y le tiraban agua. Dice, Señor, dice, no ves, hasta que en un momento Pedro los amarrea. Y le dice, Señor, dice, ¿no tienes cuidado de nosotros? Y Jesús, hermanos, primero, hermanos, se levantó y reprendió los vientos y lo que les estaba pasando. Y luego les preguntó por la fe que ellos tenían. Sí, porque siempre nos pasa eso, ¿no? Nosotros hacemos el revés. Nosotros primero nos retamos a nosotros mismos y luego tratamos de ver cómo funcionamos las cosas. Pero Jesús primero se volcó en ir hacia el problema. Y la Biblia dice algo sumamente interesante. Y con eso vamos a terminar hoy. Dice que ellos, cuando vieron que la tormenta se calmó, dice que se decían entre ellos. Pedro lo vio a Santiago y le dice, ¿quién es este que aún los vientos más lo obedecen? ¿Quién es este que está en medio de nosotros? Y eso marca, hermanos, que hay cosas de Dios que nunca vas a conocer hasta que no estés en medio de la tormenta. Hay cosas de Dios que nunca las vas a ver hasta que no pases así. Tiempo después, cuando ellos estaban solos, la Biblia relata de que Jesús venía caminando sobre las aguas y ellos tenían el mismo problema. Y cuando los ven, se asombran. Dijeron, es un fantasma. ¿Qué está pasando aquí? Y es que uno no tiene evidencia de todo lo grande que es Dios en nuestras vidas hasta que pasamos
por algunas situaciones que son límites. Entonces en la vida usted va a tener parte. Yo quisiera decir que siempre soy de esas personas que no necesitan ver. Y sinceramente tendría que decirle que muchas veces no es así. Muchas veces me siento rodeado y siento que la cosa no avanza, siento que avanzan en contra mía, que no es que avanzo yo. Entonces en la vida pareciera ser que necesito ver. Que Dios me muestre algo, que me diga, Señor, algo muéstrame. Y muchas veces sucede y muchas veces no sucede. Pero a pesar de las situaciones, hermanos, uno muchas veces tiene una fe tan fuerte que no necesita ver. Y hay momentos en el que estamos débiles, en el que nuestra vida no es sencilla, no es fácil. Necesitamos decirle al Señor, muéstrame que tú también estás guardándome. Y que aún en momentos difíciles, yo sé que tú estás conmigo, pero no sé cuál va a ser el final. El final de José fue bueno, a pesar de todas las cosas que le pasó. ¿Cuál será el tuyo? ¿Cuál será tu final? ¿Cuál será el final nuestro? ¿Qué es lo que haremos nosotros? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado? Gracias a José, toda esa generación no se perdió. Todo lo que él vivió sirvió para que luego su propia familia estuviera ahí. Cuando vino la familia de José hacia el lugar de Egipto, el faraón se presentó y José le presentó a su familia. Le dijo, dales este lugar para que ellos puedan tener lo suyo. Y ellos que venían con hambre, hermanos, fueron saciados. Entonces uno nunca sabe cuáles son las cosas que nos esperan, cuál es el propósito que Dios tiene con el sufrimiento detrás del que nosotros tenemos. Porque hay personas que van a creer no por lo que le diga el pastor, no por lo que le diga alguien, sino por lo que vean en ti. Lo que vean que tú cambiaste, que tú eres distinto, que tú crees muy a pesar de las cosas que suceden y de las cosas que pasan. Y que ya no necesitas ver. En un tiempo necesitabas ver, pero ya no necesitas ver. Ya eres un guerrero que cree, que está con confianza, que se acuesta y duerme tranquilo, que está ahí esperando que Dios siempre haga algo bueno, esperando que Dios avance en medio de las cosas y de las situaciones diversas. Y aunque el enemigo avance, como dice aquí, Eliseo, ¿qué hizo? Ora. Cuando necesitaba que su amigo viera, que su siervo viera, oró. Y cuando necesitaba que el enemigo lo vio moverse, él también hizo lo mismo. Dijo, Señor, te ruego, ahora, que hagas tal o cual cosa. Entonces tú sí tienes armas. No estás desarmado en esta vida. Tienes tu boca para hablar. Tienes tu corazón para orar. Tienes tu vida para luchar contra las cosas que están alrededor tuyo, con lo que te sientes rodeado, con la economía, con la enfermedad, con las cosas que nos acechan, con todo lo que aparece en medio de nosotros. Tienes cosas para hacer. Ora. Levántate y ora. Haz algo. No te quedes simplemente ahí esperando que el enemigo venga. Si no, te van a matar. Porque lo que el enemigo quiere es arruinar tu corazón, arruinar tu vida. El pecado lo que quiere es eso. Hoy veíamos la transgresión en la clase que genera el pecado en la vida de las personas. Él quiere arruinarte. No viene para golpearte así como un amigo en la espalda, decirte cómo te encontrás. No, bien, no te cuento. No, bueno, bien, mejor no me conté. Porque muchas veces... Pero hermanos, en la vida nuestra tenemos situaciones para vencer. Ore. Levántese y ore. ¿Está cansado? Ore. ¿Está con ganas? Ore. ¿Tiene problemas? Ore. Puesto de pie, vamos a orar a Dios.